Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes 28 del mes 2, último día del mes. También el último día del mes 11, llamado el mes de Shabbat. Y al caer la tarde no solamente se inicia el Shabbat, sino que también se inicia el último mes del calendario hebreo, el mes de Adar. Hoy tenemos un especial de el Kabbalah Shabbat, de recibir el Shabbat, y también de concluir con el ciclo de todo el año, esa reparación de 12 ciclos para establecer la frecuencia que vibra de una manera elevada. Ese es el tema de hoy, elevar la frecuencia. Juntamente con todo esto hemos estudiado, experimentado, practicado en el transcurso de la semana la porción número 19 del estudio de la instrucción para la vida de la Torah, que se conoce como Terumá, ofrenda elevada o elevación. Hoy tenemos el tema de elevar la ofrenda. Todo tiene un propósito. Y precisamente antes de dar inicio le damos gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, porque tenemos vida, y si tenemos vida podemos darle vida a lo que deseamos. Por eso, para darle vida a la vida hay que elevar la frecuencia. Y por eso ese tema de hoy, de cómo establecer esos propósitos, para qué o el por qué estamos acá, y entonces aprender. Aquí venimos a aprender algo, a aprender a dar de corazón. Eso fue lo que se perdió, esa semejanza de la imagen del Creador, de un ser dador, de un ser amoroso, de un ser poderoso, se perdió porque hubo un cambio de actitud y se nos olvidó dar de corazón. Por eso, aprender a dar de corazón es solamente cuando se experimenta ese estado de elevación. Y allí, cuando estamos elevados, podemos elevar a ese estado, a esa frecuencia, lo que quiera, lo que desee. Y por eso pues tenemos la palabra del Salmo 107, del verso 20, que dice que envió la palabra y nos salvó, envió la palabra y los libró de la ruina. Esos estados de conciencia que nos permiten ser libres de alguna forma de vibrar en frecuencias bajas, de tristeza, de desánimo, de derrota, de pobreza, que se van a manifestar en el mundo exterior, es conforme se vibra. Esa vibración tiene un lenguaje, tiene un idioma, tiene una comunicación que establece una conexión. En muchas ocasiones decimos con nuestros labios palabras que no están vibrando en nuestro corazón, ni tampoco están alineadas con los pensamientos, y es allí donde se genera una confusión. Entonces, tenemos el ejemplo de desear cambiar el mundo, pues debemos de cambiar el concepto que tenemos del mundo. Si tenemos un concepto de que el mundo está en caos, pues es nuestro propio caos. Si tenemos el concepto de que hay pobreza y miseria, pues es nuestra propia pobreza y nuestra propia miseria. Si cambiamos la percepción de lo que somos, vamos a cambiar la percepción de lo que es el entorno que nos rodea. Y por eso, pues si queremos cambiar a alguien, debemos cambiar el concepto que tenemos de ese alguien, porque esa es la frecuencia que vibra. Y ese miedo, esa ignorancia, es lo peor, porque cuando desconocemos, pues la persona vibra en el miedo, en la desconfianza, en la incertidumbre, y eso genera confusión. Bueno, tenemos este tema hoy de las ofrendas elevadas, cómo elevar nuestra frecuencia, y es por eso que primero entender que debemos de tomar control de los minerales, de los vegetales y de los animales. Entonces la frecuencia que vibra más bajo es la frecuencia de los minerales, quizás lo que se considera lo más valioso, y precisamente lo primero que nos pide el Eterno para elevar nuestras conciencias es el oro, y no porque podamos venderlo y comprar muchas cosas, es por la frecuencia en la cual vibra. El oro es un metal que tiene muchísima conexión, y vibra en la frecuencia de conectar, y no
permite que nadie lo influencie, es incorruptible, no se mosea. Entonces el Todopoderoso quiere que vibremos en esa frecuencia incorruptible, desde dentro hacia afuera. Por eso ordena construir una cajita de oro, otra cajita de madera y otra cajita de oro. Como quien dice, desde lo más profundo de nuestro ser hay incorrupción, y luego pues cubre esa naturaleza vegetal, y luego entonces se cubre en la nueva naturaleza incorruptible, pues donde está guardado todo lo que realmente somos. Entonces, por eso las palabras, o sea, para ser elevado todo tiene que vibrar alto, y cada palabra es una frecuencia que vibra. Por eso el sacrificio ahora es en nuestra mente, porque sacrificamos ideas incorrectas que generaron palabras maldichas. O sea, pasar de la maldición a la bendición a través de una frecuencia. Las palabras son extensiones. Las palabras son como el arte y la ciencia, porque construyen obras de arte con una manera científica. Por eso son extensiones de nuestra propia esencia. Y por eso saber que cada palabra construye o destruye de acuerdo a la frecuencia en que vibra, pues dijo el apóstol Pablo, que ninguna palabra vana salga de tu boca, porque de todas ellas tendrás que darle cuenta al Señor. Por eso tener cuidado con la textura de esas palabras, porque cada una tiene una frecuencia que genera una sombra, un reflejo, una sombra que puede ser positiva o negativa. Y es por eso que si no evaluamos nuestras palabras, pues no vamos a entender realmente lo que somos. Hay personas que son motivadores, que generan precisamente esa manera de motivar, de que tú puedes, de que tú eres fuerte, eres poderoso, eres valioso. Pues ahí está el motivador, pero tiene una sombra que es la de un actor, que suplanta un verdadero ser, y entonces ese actor actúa, pero no es lo original. Entonces esa sombra con la que dice las palabras, pues es como una actuación, no es algo genuino, y es allí donde cada uno nos vemos impregnados por esas sombras, y por eso dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo el manto del Omnipotente. Entonces hay otro estado de ser, hay otra manera de vibrar, pues hay otra textura de nuestras palabras, que viene a ser dentro de ese bloque de 7, que precisamente el número 7, el número 6 es el número de las emociones que vibran en nuestro cuerpo, y el número 7 es la plenitud, cómo nosotros podemos reparar cada una de estas emociones. Y si el motivador ya no es un actor, sino que tiene una conciencia que vibra con la certeza de que el otro puede cambiar, y es muy sencillo, si yo pude cambiar, entonces tengo la experiencia. Si yo no he cambiado, le voy a decir al otro que nunca va a cambiar, y con todos los errores, y le dice nunca cambie. Entonces ese motivador activó una sombra, que es lo que se conoce como sombra ancestral, por eso que heredamos de nuestros ancestros. Y entonces aparece alguien desafiante, alguien que se siente poderoso, y entonces bueno, ese desafiante, en lugar de sentirse poderoso para sanar, para liberar, para amar, pues esa sombra negativa lo convierte en un dictador. Y es por eso que esos mensajes dictatoriales son las sombras ancestrales que se ven plasmadas en las palabras y por último en las acciones de las personas que no han corregido esa sombra, de que no han muerto para nacer de nuevo. Hay otros que son como comandantes y jefes, esos se convierten en el dictador, y el desafío, la sombra del desafiante y del comandante, pues el desafiante se convierte en un manipulador y el comandante se convierte en un dictador, sin darse cuenta que hay una sombra que vibra en una frecuencia de acuerdo a sus palabras, y puede estar diciendo palabras que parecieran coherentes, pero con una frecuencia que lleva
esa sombra de actor o de manipulador. Hay otra sombra que hay que reparar, esa sombra ancestral de 7 que podemos resumir pues en esos 6 días de la semana, y el séptimo que entramos al reposo es cuando se culmina la reparación, y ese comandante y jefe que se convierte en dictador, y aparte de comandar y dirigir nuestras emociones y nuestras pasiones, es muy distinto a volvernos un dictador en el mundo exterior. Si nosotros comandamos nuestras emociones en el mundo interior, vamos a sentir en el mundo exterior la misericordia y la bondad por aquel que no puede lograrlo. Los otros que son moré, que son maestros, esos que son maestros, que conocen la sabiduría del Altísimo, enseñan a amarse y a amar, a perdonarse y a perdonar. El que tiene una sombra de querer enseñar lo que no es, entonces desmerita. Usted no tiene necesidad de perdonar, no se deje, si él le pega, péguele, instruye al niño, usted tiene que aprender a defenderse, tiene que aprender a defender su vida. Esas sombras, que ni siquiera son palabras, sino que son primero frecuencias que llegan antes que las palabras, se van a convertir en acciones. Poder nosotros vibrar elevado, hay que generar un cambio de actitud ante cada una de estas sombras ancestrales que hay que corregir. Ese sanador, entonces, esto termina manipulando en que si todo lo puedo sanar, pues estoy conectado con el sanador. Entonces sana el cuerpo, pero no el alma. Esa sombra ancestral es querer a toda costa sanar la economía, pero sin cambiar. Querer sanar el cuerpo también sin cambiar la dieta, sin cambiar las costumbres, sin cambiar la vana manera de pensar. Ese sanador se convierte en alguien que es neutro, que es como el cero, que no cuenta. Entonces no cuenta la sanidad del cuerpo cuando hay enfermedad en el alma. Porque el alma vibra en una frecuencia que, aunque el cuerpo se vea sano, esa frecuencia de odio, de resentimiento, pues va a estar generada en un cuerpo sano que impregna pues mucha fuerza en el mundo exterior, pero mucha pobreza en el mundo interior. Hay un ser que es que todo lo puede ver, que lo podemos catalogar como el vidente. Hay una frecuencia que vibra, donde podemos advertir todo. Vibra en la frecuencia ultravioleta, vibra en la frecuencia infrarroja, ve en la oscuridad, ve cómo puede vivir como rey, tiene una manera de clarividencia. Bueno, la sombra de esas personas, la parte negativa de esas personas, es que se convierten en perfeccionistas. No les sirve ninguna persona porque todos lo hacen equivocadamente. No les sirve absolutamente nada porque solo él la puede desarrollar. Y es allí donde aparece esa frecuencia que vibra con altivez, con jactancia, con orgullo. Y que si no afinamos desde el ser interior esa sustancia que está dañando nuestro mundo interior, pues no va a poder generar el cambio. Y por último, está el experto en todo. Ese experto que todo lo percibe, que todo lo conoce, que precisamente cuando nos conectamos con la unción del Espíritu del Todopoderoso, dice, te hará entender todas las cosas, el Espíritu te enseñará. Esa es la conexión con el Espíritu de humildad y de mansedumbre, de la manifestación del verdadero ser. Pero cuando hay la sombra ancestral que alcanza a ese ser que está buscando esa plenitud, esa llenura del Espíritu, ese experto que convierte todo en una experiencia, entonces allí viene la parte negativa. Ese experto que sabe que lo tiene todo empieza, o que pareciera que lo tiene todo porque tiene mucho dinero, es experto en economía, experto en ciencias religiosas, en ciencias políticas, en ciencias económicas, entonces empieza a sentir que la vida no tiene sentido, porque hay una frecuencia que como sombra ancestral lo alcanza, y eso es lo que se conoce como destino, la sombra ancestral. Entonces nuestro destino no está ligado por la sombra o la semejanza del animal, sino por la sombra y la semejanza del Altísimo. Es por eso
que cada batalla es un encuentro con esa sombra ancestral. Y si nosotros no sabemos o no entendemos cómo elegir pensar, cómo elegir el lugar, en lugar de amar, entonces odiar, o en lugar de odiar, entonces amar. Si no sabemos elegir, en lugar de sanar, entonces herir, o en lugar de pagar, entonces robar, pues aquí es que no hemos tratado la frecuencia que vibra desde dentro y se va a manifestar en experiencias externas. Por eso, vibrar en la frecuencia elevada es algo que en nosotros debe ser natural. Sentir cuando damos algo, que es la esencia de volver a vibrar en la frecuencia elevada, aprender a dar de corazón. Cuando lo damos sintiendo que nos gozamos y que la felicidad plena esto se origina en el deseo de dar. Entonces vibramos en la frecuencia más elevada, que es la frecuencia del Todopoderoso. Él hizo toda la creación para el servicio del hombre, pero toda la creación tiene una frecuencia que vibra y tiene una sombra ancestral de acuerdo a todas las generaciones que han vivido en esta creación y que han vibrado en frecuencias oscuras en lugar de vibrar en la sombra del Altísimo. Por eso lo que se trata es tener todas las herramientas para construir el templo interior o el cuerpo de gloria, o la manera de cómo vibrar en frecuencias elevadas. En muchas ocasiones, aunque se esté hablando en un idioma distinto, se percibe que no hay conexión o que hay conexión. Y por eso cuando nosotros declaramos palabras, sabiendo que esas palabras vienen desde lo más íntimo y que podemos, como algo que producimos nosotros, la saliva, y si está dentro de nosotros, pues la saliva entra, sale, podemos hasta tragarla, pero cuando ya sale y la depositamos en un recipiente, es horrible quererla volver a tomar, porque ya no es parte de nosotros. Bueno, las palabras siempre serán parte de nosotros, porque son frecuencias, son energías que quedan allí, y es por eso que se dice esto en las escrituras, que si uno difama del otro, esa difamación le produce lepra. Entonces, si difama de la economía, pues esto va a generar deudas. Si difama de la salud, pues va a generar enfermedad. Si difama de la casa, pues se le va a caer la casa. Por eso aparecía la lepra en las cosas, en los implementos de cuero, en las casas, en la piel, en el cuero cabelludo, en diferentes áreas, pero mostrando que las palabras negativas siempre van a traer algo negativo y que las palabras positivas siempre se van a asociar con lo positivo. Entonces, hablar positivo, pero vibrar negativo, pues genera un cortocircuito. Y es por eso que, bueno, como las palabras que tienen el valor del oro son las palabras que no llevan corrupción, que son las palabras sinceras. Las palabras que están vacías no tienen esa frecuencia, y por eso hay que vibrar en la frecuencia elevada para cuidar la salud del alma. Podemos vibrar en esa frecuencia elevada si cuidamos la salud del alma. Si nuestra alma está enferma, todo lo que vibra en nuestro entorno va a tener una sombra de enfermedad. Y entonces, si buscamos afuera sanar la economía, si buscamos afuera sanar el cuerpo, si buscamos afuera un médico que nos solucione el problema económico, el problema de salud, entonces no lo vamos a encontrar, porque la salud del alma es para que las palabras no sean vacías, sino que salgan llenas de poder, y esos sonidos que dan forma al universo, que construyen, entonces la creación escucha esa frecuencia antes de que el idioma se manifieste. O sea, la vibración llega antes de que el movimiento telúrico o el temblor aparezca. Hay un ruido, hay un sonido que los animales lo perciben, y muchas personas también se percibe en el ambiente, en la atmósfera, que algo no anda bien, y al momento
pues aparece el temblor, aparece el terremoto, aparece la circunstancia, la manifestación. Por eso, así también son las palabras. Antes de que hable, ya se conoce esa vibración. Y por eso, con alguien que vibre en la misma frecuencia, pues va a haber una empatía, sin darnos cuenta que el engaño de las cosas externas, que le parece que esto, su apariencia es agradable, que le parece que como que se siente bien, no necesariamente es lo correcto, porque si no evaluamos en qué frecuencia estamos vibrando, lo que estamos conectando son con personas negativas o con ambientes que no van a ser propicios para nuestra propia felicidad. Por eso, primero, si quieres ser feliz con alguien, aprende a ser feliz contigo mismo. Primero, si quieres prosperar en cualquier actividad, prospera dentro de ti. Si quieres vivir riqueza, percibe que ya eres rico. Y es por eso que se conoce como ofrenda terumá, ofrenda elevada. Esas palabras que al declararlas llevan esa frecuencia elevada de amor, de misericordia, de bondad, de juicio, de evaluación, también de poder y de sueños cumplidos que se manifiestan en esa conexión de humildad y de mansedumbre, generan esos 10 pasos para restaurar el altar en el ser interior que estaba en ruinas. Que tengamos la oportunidad en este inicio del mes número 12, el mes de Adar, de cambiar nuestra actitud por una actitud elevada. Esa alegría de Purim se siente cuando sabemos que iniciamos el mes, que ya viene la primavera y que ya viene también no solamente la fiesta de Purim, sino el primer mes entre los meses del año. Al concluir la reparación, también concluimos ese trabajo en nuestro ser interior. Que tengas una buena mañana, Boker Tov.